Televisora Andina de Mérida presenta Buenos Días. Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a todos ustedes a la televisora Andina de Mérida en el amanecer de este día Viernes Santo. Estamos en el Triduo Pascual que comenzó ayer jueves. Es una celebración que culmina mañana sábado, luego de la Eucaristía que se celebra habitualmente en todas las parroquias. Ha sido una Semana Santa muy interesante, porque se han cambiado algunos paradigmas por razones plenamente claras. La primera, la misa crismal, que venía haciéndose hasta el año pasado, hasta el año antepasado, en la Basílica Menor, Iglesia Catedral de la Inmaculada Concepción, los días martes, por razones estrictamente pastorales, pues el año pasado se celebró en la parroquia matriz, en Campo Elías, y este año se celebró en la parroquia San Antonio de Padua, en Tabay, donde el párroco es precisamente el padre Javier Muñoz, con una participación muy interesante de la comunidad, además de los sacerdotes, además de los seminaristas. Posteriormente, el Domingo de Ramos, acá en el centro de la ciudad, se vivió una procesión, pero cada parroquia hizo lo propio. Y el día lunes, el habitual Via Crucis de la montaña se hizo. En esta oportunidad no se hizo para Santa Rosa, sino se hizo para la hechicera, pues en el marco de los 40 años de la visita del Papa San Juan Pablo II a la explanada de la hechicera. Además, el día miércoles, antier, se celebró una hermosísima Eucaristía que partió con una gran procesión desde la parroquia de San José Obrero, con el Nazareno de San José Obrero, hacia el Gimnasio Cubierto 9 de octubre, donde Monseñor Elisandro Terán Bermúdez presidió la Eucaristía. De manera tal que ha sido una Semana Santa intensa, vivida, con un eje que transversaliza la Semana Santa, Monseñor, que es el año del jubileo, año ordinario del jubileo. Tuvimos recientemente un jubileo extraordinario y hemos tenido la gracia de vivir nosotros 2 jubileos. De manera que eso es muy importante, porque creo que lo que ha transversalizado esta Semana Santa es el jubileo, es peregrinos de la esperanza. Eso lo ha marcado mucho. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Un saludo muy cordial a todos los que nos siguen por la televisora. Gracias por la invitación. Estamos aquí en el Palacio Arzobispal, en mi oficina, que es la casa de todos ustedes. Pues como tú lo has dicho, el año jubilar o el año santo es una celebración muy importante dentro de la Iglesia, porque se celebra cada 25 años. Cada 25 años la Iglesia trae el recuerdo vivo de Jesucristo como nuestro único Señor, nuestro único Salvador, y este año ha querido que ese recuerdo vivo, que más que recuerdo es el renovar esa experiencia de sentir a Cristo como nuestro único Señor y Salvador, se tenga bajo la virtud de la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Para definirla, el Papa ha utilizado una cita de Romanos 5:5 que dice que la esperanza nunca defrauda, porque la esperanza o nuestra esperanza es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es garantía de nuestra vida, de esta vida terrestre que vamos llevando aún en medio de vicisitudes, problemas, dificultades, pero es también la garantía de nuestra vida eterna, de nuestra resurrección en el último día, cuando todos estemos pues resucitados y gozando de la gloria en el cielo. Cristo es nuestra certeza, Cristo es nuestra confianza, Cristo es nuestra garantía, Cristo es nuestro refugio. Todo esto se tiene que traducir en una experiencia de fe.
no solamente quedar a un nivel nominal. Entonces el Año Santo nos invita a que esto lo podamos experimentar, que podamos tener una experiencia profunda de un Dios que en Cristo nos ama, nos ha perdonado, con la experiencia de sentir que el Padre bueno en Cristo nos los ha dado absolutamente todo. En el diarismo apuestas, ¿cómo se pragmatiza lo que usted está señalando, monseñor? Y una de las tareas importantes de este jubileo, de este Año Santo, tendría que ser que los sacerdotes, que los animadores de comunidades, que los responsables de comunidad formasen equipos para poder leer la palabra, para poder leer el Evangelio y dejar que la palabra de Dios sea la que nos cuestione, la que nos transforme. No vamos a cambiar de la noche a la mañana. La fe entra por el oído. Y al entrar la fe por el oído, es decir, por escuchar la palabra, esa palabra comienza, si nos abrimos de corazón a la acción del Espíritu, esa palabra desencadena en nosotros todo un proceso para dejar que el Señor nos vaya cambiando. El problema es que nos quedamos muchas veces en nuestras parroquias, en nuestros grupos de apostolado, en nuestras comunidades, en la idea, en el entusiasmo, en esa especie de efervescencia espiritual que cuando la efervescencia baja, pues no queda nada. El Año Santo nos está recordando que si es hermosa la efervescencia espiritual, porque nos conmueve, porque nos anima, esa efervescencia tiene que estar avalada con una experiencia profunda de conocer el Evangelio de Jesús. Uno de los defectos que estamos teniendo en nuestra iglesia es que nos estamos conformando solamente con transmitir doctrina, con transmitir leyes, con transmitir preceptos, con transmitir normas. Y no es que eso esté mal, no, está bien. Pero más importante es transmitir el Evangelio, enseñar el Evangelio, que el fiel tenga un contacto vivo con los 4 evangelios, porque esa es la pauta, ese es el norte, esa es la brújula que tenemos nosotros los cristianos para poder decir, seguimos a Jesús. Transformarlo en esta Porque, ¿cuál es la finalidad de la vida cristiana? O sea, la finalidad de la vida cristiana no es solamente venir a misa los domingos y fiestas de guardar, ni haber cumplido con todos estos bellos ritos de Semana Santa. La finalidad de la vida cristiana, y lo dice el apóstol San Pablo, es que podamos adquirir la misma estatura de Cristo Jesús. La finalidad de la vida cristiana es que podamos madurar de tal manera en Cristo que podamos tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Eso significa cristificarnos. Y entonces los sacramentos, toda esta cotidianidad religiosa que tenemos, es mediación para alcanzar ese fin. El problema es que hemos hecho de los medios fines y nos hemos olvidado del fin. Hay un elemento que es muy importante y es precisamente en esta Semana Santa, a propósito de lo que usted acaba de señalar. Definitivamente tenemos que ser contenido más que efervescencia. El tema del vaso, o está medio lleno o está medio vacío. Ahora bien, en esta Semana Santa vivimos quizás una paradoja que nos deja la doctrina y no lo vivimos porque no lo experimentamos, que es vivir el tríduo pascual, vivir ayer, vivir hoy, vivir mañana, estos 3 días, en el marco del júbilo. Porque pudiera ser paradójico. ¿Cómo voy a vivir con júbilo la crucifixión de Cristo? ¿Cómo voy a vivir con júbilo la pasión de Cristo? Y esto es el no haber experimentado lo que usted acaba de señalar. Claro. Fíjate, júbilo significa tener una experiencia en el espíritu de paz, alegría y abandono en Dios. O sea, júbilo no es solamente andar con panderetas y flautas
repicando, sino el júbilo, y sobre todo para este tríodo pascual, estriba en saber, y vuelvo a repetir, que Dios no defrauda, que el Señor está con nosotros, que podemos hacer realidad las palabras del Salmo 23, que aun cuando camine por valles y sombras de muerte, tu vara y tu cayado me dan fortaleza. Júbilo significa que aun cuando el pecado y la muerte aplastaron a Cristo en la cruz, el Padre lo resucitó de entre los muertos. Y esa resurrección significa la garantía de mi triunfo, de mi vida. Entonces, el júbilo se transforma en una verdadera experiencia espiritual de paz, de abandono, de felicidad profunda, porque sé muy bien de quién yo me he fiado. Eso lo vivió Jesús. Cuando Jesús está en el huerto del Getsemaní, que lo vimos, tuvimos la experiencia el Jueves Santo, Jesús no es tonto. Jesús sabe que su vida va a terminar mal. Jesús sabe que la oferta del reino que viene predicando está chocando con los intereses del orden establecido. Jesús sabe muy bien que va contracorriente de toda la situación política, social, económica de su momento, y sabe que lo que le viene es difícil. ¿Y qué hace Jesús? Abandonarse en las manos del Padre. Padre, aparta de mí este cáliz, si es tu voluntad, pero que no se haga la mía, sino la tuya. Y las palabras de Cristo en la cruz, ¿cuál fue? Padre, en tus manos me encomiendo. El amén definitivo. Para Cristo, su vida, su misión fue un amén permanente a Dios su Padre. Y el amén último de Cristo en la cruz fue haber entregado su Espíritu. ¿Y cuál es la respuesta del Padre ante la injusticia más grande, que fue haber asesinado al justo? Porque eso fue lo que ocurrió con Jesús. ¿Cuál es la respuesta del Padre? Que el Padre lo despierta del sueño de la muerte con la fuerza del Espíritu y lo constituye Señor. Y ese señorío de Cristo, del cual el apóstol San Pablo dice que toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos se doble, y toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre, ese acontecimiento se convierte en júbilo, en gozo, en alegría para nosotros los seguidores de Jesús. Es una paradoja. Es la paradoja que del dolor sale la esperanza, que del sufrimiento sale el gozo, pero que del abandono sale la certeza de que Dios nunca defrauda. Y en la fe es una realidad. Y en la fe es una realidad. Es una realidad. Porque ¿qué cosa es la fe? La fe es la experiencia profunda de sentirnos abandonados en las manos del Padre bueno que nos ama. Pero con la fe sola no basta. Tiene que estar acompañada de obras de caridad. La fe, si primero no se convierte en esa experiencia profunda, no van a ver las obras. Es Monseñor Elisandro Terán Bermúdez, en esta mañana del Viernes Santo. Compromisos comerciales. Y a la vuelta, esto que acaba de señalar Monseñor Elisandro Terán, y que ha dicho que uno de los grandes problemas que hay, aunque no es malo que exista, que es el adoctrinamiento profundo, cómo se ha transformado en la Arquidiócesis de Mérida para hacerle una experiencia viva de fe y de júbilo como peregrinos de la esperanza. Compromisos comerciales. Buenos días. Alguna vez, una vez que el cónclave en aquel momento eligió a Jorge Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, como papa y asume el nombre de Francisco, recuerdo una anécdota
que después corroboré. No porque la dudaba, sino porque la quería vivir. Y era en la esquina del Palacio Arzobispal en Buenos Aires, hay una venta de periódicos. Ajá, sí. Y el Papa llama al señor que le vende periódicos y le dice: este domingo no me lleves el periódico al palacio, me han hecho Papa. Y a mí esa anécdota me desarmó mucho. Fui a Buenos Aires y fui a donde ese pregonero a preguntarle, y me contó la historia. Y me di cuenta de que había nacido o se le daba continuidad a una iglesia distinta. Y en efecto, las líneas maestras del Papa Francisco ha sido continuar la transformación del Concilio Vaticano II, de San Juan XXIII, de San Pablo VI, quizás no de Juan Pablo I por el tiempo, un poco de Juan Pablo II. Ha sido el salir, la iglesia de salida. Vamos a ver la necesidad del otro, donde está el otro, en los ojos del otro, reflejemos nuestros ojos en los ojos del otro y vamos a caminar juntos, la sinodalidad. De manera que la iglesia de ahora es eso, es una iglesia de transformación, es una iglesia de salida y es una iglesia de caminar todos juntos con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Lo que usted nos decía hace un momento. ¿Y cómo se cambia ese propósito? ¿Cómo se hace realidad ese propósito desde el gobierno de la iglesia? Creo que es muy interesante. Sí. Nosotros, aquí en la experiencia concreta de la Arquidiócesis de Mérida, estamos trabajando en la elaboración de un proyecto pastoral. Así es. ¿Qué significa un proyecto pastoral? Un proyecto pastoral es la experiencia sinodal de ver y de escucharnos todos para ver qué es lo que necesitamos. No es lo que piensa el obispo solamente, lo que piensan los párrocos, es lo que el pueblo de Dios ve como necesario para sentirse pueblo de Dios. Porque la idea pueblo de Dios puede quedar también solo a nivel teorético y no bajar a la praxis. Sí, la iglesia, el pueblo de Dios es unido, y resulta que el pueblo de Dios ni siquiera le dan derecho para decir amén. Entonces, en vez de convertirse en sujeto, se convierte en un simple objeto de un discurso eclesiológico vacío. Entonces, ¿cuándo empiezo a llenar yo de sentido que somos pueblo de Dios? Cuando vamos dando la participación desde una espiritualidad sinodal para ver qué es lo que queremos, qué es la iglesia que necesitamos. Como comunidad cristiana, ¿cuáles son los ministerios que necesitamos? Como comunidad cristiana, ¿cuál es la praxis que queremos seguir y que queremos continuar? Y en ese proceso de escucha vamos redactando, vamos formulando objetivos, vamos formulando actividades, pero sobre todo vamos orando. ¿Por qué? Porque solamente seremos hombres y mujeres espirituales cuando nos dejemos guiar por el Espíritu de Dios. El apóstol San Pablo, no una planificación de una empresa cualquiera. bueno, entre otras cosas, y el Papa ya dijo que la iglesia no era una ONG. Así ¿no? es. Claro. San Pablo en la carta a los Gálatas lo deja claramente. Ese hombre espiritual, esa mujer espiritual, es el hombre y la mujer que se dejan guiar, inspirar por el Espíritu de Dios. Y se han visto los frutos de esa labor en esta Semana Santa. Se vio los frutos en Caballo, en la misa crismal, se vio los frutos el Domingo de Ramos, se vio los frutos el lunes. Sí, porque la gente se está sintiendo protagonista, pero no un protagonismo superficial, sino no un protagonismo de novela. Exacto, sino el protagonismo de que somos comunidad, y como comunidad estamos trabajando, y como comunidad nos estamos injertando en el gran
engranaje de lo que significa la iglesia arquidiocesana. Y eso lo hemos ido logrando poco a poco. Mira, Ese poco a poco, los tiempos- ese poco a poco no es muy peligroso, no es muy paquidérmico, no es muy lento. no, eso te iba a decir, los frutos, lo que nosotros queremos ver de la noche a la mañana, eso lleva tiempo. Santa Teresa dice, la paciencia todo lo alcanza. Y aquí tenemos que andar con un poco de paciencia, porque el ritmo de Dios no es lamentablemente el ritmo de los hombres, ¿eh? Y bueno, las cosas se irán dando y los frutos los iremos viendo en la medida en que Dios vaya permitiendo que aparezcan. Hasta ahora el trabajo ha sido provechoso. En las reuniones que hemos tenido de clero, en las evaluaciones que hemos hecho, da cosa decirlo, pero dice Monseñor, es que estamos viviendo otra cosa distinta. Se está viendo otro panorama, otro ambiente. Se está viendo que se está respondiendo a cosas que antes no se respondían. Bueno, todo eso puede ser no la acción de Lisandro, es la acción del Espíritu en la iglesia. Es el momento en que se Cuando vive. tú te abres y dejas ver, y sobre todo en mi praxis personal, así digo yo como mi praxis personal, en mi política de trabajo, para hablar como gerente, ¿no? Delegar y hacer sentir responsable a quien tú delegas. La iglesia es una sociedad de hombres Sí, que tiene sus falencias y sus fortalezas. sí, pero un error muy grave es, a mi modo de ver, y me perdonarán los que me ven en este programa, es pensar que porque yo soy la cabeza, todo lo puedo y todo lo tengo que hacer. Y no es así. Y no es así. Por eso la planificación es una evangelización. También se evangeliza planificando. Y en la planificación delegas con responsabilidad. Y cuando tú delegas en responsabilidad, te digo que las cosas salen muy bien. Ejemplo de lo que te estoy diciendo fue la experiencia que tuvimos cuando el centenario de la arquidiócesis. Monseñor, Semana Santa en el Zulia, Semana Santa en el Estado Bolívar, Semana Santa en Mérida. Bueno, son tres realidades bastante distintas. La del Zulia te hablo poco porque desde que yo me fui joven al seminario de Maracaibo, pues no volví nunca más a mi tierra. ¿Seminario diocesano? No, de los padres Agustinos ya desde el a principio. Caracas, desde el principio. Salí ¿Por qué los agustinos, padre, y no los claretianos, no los jesuitas? porque me sedujo San Agustín, ya voy a explicar. Sí. Los sedujo. Sí, porque a mí no fue que me reclutó un cura agustino claro. ni nada, no. Yo empecé recién graduado, terminado bachiller, en la UNICA, en Maracaibo, Claro. en Cecilia Costa, a estudiar educación. Y había allí uno de los cursos introductorios que teníamos, era Historia de la Filosofía. Ujú. Y teníamos una profesora que todavía la recuerdo con mucha admiración, una profesora uruguaya, la profesora Susana Trías de Pinto, que un día llegó y nos repartió autores para que los expusiéramos, pero no, aquí les vengo a hablar de fulano, no, sino que nos dio una obra. Tú esta, y a mí me dio un diálogo de San Agustín que se llama De Beata Vita, o sea, sobre la vida feliz. Pero eso así de gratis. Pero así, entregado así. Todo. Y aquel iba a leer a Kant, la crítica de no sé qué, y este iba a leer a Marx y no sé qué, y este Santo Tomás, el otro alumno, pum, a mí me tocó San Agustín. Mira. Y muy bien, me fui a la biblioteca, busqué el ejemplar de la obra que tenía que estudiar y empecé a leer ese diálogo agustiniano y quedé fascinado de la profundidad de Agustín, de cómo va llevando a la mente del hombre a comprender que la verdadera felicidad es
alcanzar la sabiduría, ¿no? Ese es el trasfondo del diálogo. Yo quedé tan impresionado que le empecé a preguntar a la profesora sobre el autor, porque yo no conocía a San Agustín. Entonces la profesora me da ideas generales y cuando ya yo la tenía muy fastidiada me dijo: mira, chico, el decano de filosofía es el padre Vidal Álvarez, agustino, ve y habla con él. Bueno, me fui un día a la oficina del decano de filosofía y le digo: buenos días, padre. Hola, buenos días, padre español, muy buena gente. ¿Y en qué andas?, me dice. Mire, padre, yo vengo y les pongo a conocer de San Agustín. Oh, aquel hombre quedó impresionado. Oye, no puede ser, ¿estás interesado en San Agustín? Sí, tal. Y empezamos un diálogo. Él me daba material, me invitó a la parroquia. Yo lo invité a comer a casa de mis padres. Y fui con la literatura que él me fue dando sobre San Agustín, me dio las confesiones, que la autobiografía de Agustín, todo el material. Yo dije: ay, yo quiero seguir el estilo de vida de Agustín. Y entonces pedí el ingreso al seminario contra la voluntad de mis padres y de toda mi familia. ¿Y qué querían ellos? Mi padre quería que yo fuera mínimo administrador, gerente. Mi padre era gerente de la Ford, de la parte automotriz y tal, y él quería la continuidad de que su hijo fuera y tal, y de pronto decirle al seminario: ¿pero qué te pasa? Y mi madre tampoco estaba de acuerdo, y me dice: hermano, está y de la cabeza, y al principio lo tomaron en broma, pero cuando ya vieron que la cosa iba en serio, pues bueno. ¿Cómo se vivió, entonces vuelvo, esa Semana Santa? Entonces de niñez, perdón, Claro. en el sur. Entonces, bueno, porque me gustaste en el seminario. Sí. Entonces, de muchacho, siempre me llamó la atención un personaje. No sé por qué, desde niño, joven, me llamó mucho la atención Monseñor Domingo Roa Pérez. Domingo Roa Pérez, a mi modo de ver, es un modelo de pastor y de personalidad recia. Tú lo llegarías a conocer, Sí. Monseñor Roa Pérez. Y de pequeño, viéndolo, iba a misa a la catedral en los oficios de Semana Santa, le pedía permiso a mis padres y entonces, bueno, me dejaban ir, a veces acompañado, a veces solo. Tenía yo 10, 12 años, recién iba a la misa crismal, oía a los niños cantores cantar en aquella catedral y fue como una introducción a ese misterio de lo sagrado que me parecía a mí tan arcano, pero sin pensar que yo iba a ir a un seminario ni nada, sino que quedé como fascinado por eso que era el culto divino de aquel entonces, ¿no? ¿Celebraban en familia? ¿Se reunían? Sí, comían? por supuesto. Platos de maracucho. Y bebían también. Platos de maracucho, por supuesto. El mojito en coco, plátano verde asado, macarronada, dulce, la macarronada, ensalada, bueno, todas esas cosas. Luego en el seminario Después, se vivió también sí, pero en el seminario lo vivíamos en misiones. más monascal, más... No, en el seminario proyectábamos hacia las comunidades, ¿no? Salían de nuestras parroquias, sí. Salíamos de nuestras parroquias, al menos aquí en Venezuela. En Europa, la experiencia comparada con América sí era más muerta. En Europa era estar en esos monasterios, tú sabes, que bueno. Pero generan otro tipo de experiencia. Y otra espiritualidad. Claro, Y otra otro nivel de espiritualidad. Comparado Claro. con esta, sí, indudablemente, ¿no? No es el Caribe, ¿no? Pero en cambio en Ciudad Guayana, Ajá. la experiencia fue muy hermosa porque no había catedral, o no hay catedral en Guayana, en Puerto Ordaz. Se está construyendo la catedral prácticamente desde que San Juan Pablo II estuvo por allá y todavía no se ha terminado, porque aquello es un monumento más majestuoso que la pirámide de Keops, creo yo, ¿no? De lo grande y de lo fabuloso. Y me tocó vivir Semana Santa en una catedral que yo hice parroquia. En una catedral que fuimos acomodando la cripta para dar espacio
para poder celebrar Eucaristía. Celebramos una Semana Santa en la que me tocaba caminar con la gente para que comprendiese que la catedral era de todos los guayaneses. Y en San Félix, porque tú sabes que la diócesis de Ciudad Guayana tiene dos grandes ciudades, Puerto Ordaz y San Félix. Y en San Félix, que es una realidad totalmente distinta a Puerto Ordaz, la pobreza, el contacto con las comunidades pobres, de las parroquias empobrecidas, y esa vivencia profunda de vivir el misterio del sufrimiento, del dolor, de la muerte del Señor, junto con gente, por ejemplo, como me tocó vivir, que tenían hasta 2 y 3 días sin comer, que se te desmayaban en misa porque no tenían alimento, que tenías que buscarle agua porque ni siquiera tenían aguas en sus casas, el tener que acompañar en Semana Santa a comunidades indígenas que no tenían ni lo mínimo para vivir, eso fue fuerte. ¿Y Mérida es un choque a eso? Y ahora en Mérida te encuentras una religiosidad, ¿no?, que prácticamente obnubila todo lo que tú has vivido y te sumerge en una atmósfera que te lleva a un discernimiento. ¿Cuál es el discernimiento? ¿Hasta qué punto llega lo cristiano del Evangelio y hasta qué punto comienza el folclore en nuestras experiencias? ¿Y eso es peligroso, esa frontera? Lo que pasa es que cuando no se tiene claro el horizonte evangélico, lo folclórico puede arropar, tapar, desvirtuar el sentido originario, la experiencia cristiano. La experiencia de fe no se vive. La experiencia de fe. Entonces, no es que Monseñor Elisandro está eliminando, sino que estamos evangelizando, llenando de sentido. Y que la catequesis no sea hacia afuera, sino hacia adentro también. Ahí está. Por ejemplo, algunas tradiciones. Aquí se hacen muchas pasiones vivientes. Sí, pero te voy a poner el caso, por ejemplo, muy hermoso. Pueblo Nuevo, un pueblo precioso, bajo la protección de Santa Rita de Casia. Claro, y la fiesta de Santa Rita es fenomenal. 15 de mayo. Tuve yo el primer año que poner un poco de orden con las locainas y con todo esto. No es suprimir, es saber ubicar el sentido, ¿no? Entonces, durante la misa tuve que sacar gente, tuve que regañar en la homilía, porque también hay que poner orden. Bueno, se fueron acomodando de algunas directrices. El año pasado tú hubieras visto la fiesta de Santa Rita. Bellas. Precioso. Las locaínas entendieron cuál era su lugar, nos hicieron el homenaje, se quedaron fuera del templo acomodaditas. Entró la gente que iba a la misa a vivirla con piedad, sacamos la procesión, iban los niños con sus iguanas, que hay todo un mito que llega, y está en su lado acomodado, que el mismo párroco y la gente decía: Monseñor, pero esto es un milagro. Entonces, ¿viste? ¿Qué quitamos? Nada, simplemente acomodamos, diciendo: mira, esto que se hace no pega con esto porque no es cristiano. Esto lo hacemos en este momento. Esto aquí, esto allá. Que es un trabajo de hormiguita y a veces molesta y tal, pero hay que los tiempos de Dios. Pero hay que hacerlo, los tiempos de Dios. Monseñor, palabra final. Yo estoy muy contento de la religiosidad de mi pueblo merideño, puedo decir así, porque puedo decir que ya he recorrido todo. Lo único que me falta por conocer, el Quinó. El Quinó, pero este que por Barina. Ya, pues yo estoy por Barina, ¿no? Pero lo hemos recorrido y nos hemos ido en carro, imagínate tú, desde Guaraque hasta San José del Sur. Claro, eso es bellísimo. Y eso es bajar hasta un mismo día recorriendo. Y bueno, entonces, enamorado de una fe, de una tradición, yo como pastor, enamorado de un pueblo que siente suya la fe.
y sobre todo algo muy particular que he encontrado en Mérida y que no lo he visto en ninguna otra parte de Venezuela en la que he estado: el amor a los pastores, el amor a los sacerdotes, el amor al obispo, el amor a lo que significa estos son los que vienen en el nombre del Señor. Y eso es algo que a ti te llena de alegría, de amor, y te da fuerza para seguir adelante, porque las mitras y los báculos pesan. Pesan. Y bastante. La pesada mitra merideña. Y bastante. Escribió Carlos Chagosa. Y en Mérida pesa. Mira, a mí no me queda más que desearles a todos los televidentes, a todos los que nos siguen, unas felices Pascuas de Resurrección. La bendición. Que Cristo resucitado sea para todos bendición, que Cristo resucitado sea para todos esperanza, que hoy Viernes Santo sepamos comprender que la cruz no es el final, sino que la cruz es signo del triunfo que vendrá, la resurrección. Para todos mi bendición, y que Cristo resucitado les mantenga en la fe, en la esperanza y en la caridad. Muchísimas gracias a Monseñor Elisandro Terán Bermúdez por habernos recibido en su despacho del Palacio Arzobispal de la Arquidiócesis de Mérida. También una obra de arquitectura única, como lo es el centro histórico y como lo es el centro de nuestra ciudad. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención. Nos volvemos a encontrar este lunes a la misma hora de siempre, a las 6:30 de la mañana, cuando conversaremos con Carlos Belandria en esa interesante conversación política de arranque de semana. Feliz fin de semana, feliz Triduo Pascual que culmina mañana y felices Pascuas de Resurrección. Creemos en un Dios que está vivo. ¡Qué bueno! Televisora Andina de Mérida presentó Buenos Días.